relacionadas con las señales del fin del mundo. Bueno, quiero empezar con algo que el Señor Jesús dijo eh, en la pluma de San Mateo, es que nadie sabe el día ni la hora, sino solamente lo sabe el Padre que está en los cielos. Y pensé empezar de esta manera para que no se olviden de esta frase evangélica. Nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, siquiera saben solamente Dios. Es necesario aclarar también que lo que voy a mencionar está tomado de la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, está tomado de ciertos autores católicos, teólogos sobre todo, y del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a iniciar con el primer punto. Bueno, el primer punto a tratar sobre las señales del fin del mundo lo hemos sacado del Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 14. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones. Y agrega Jesús, y entonces vendrá el fin. Ahí dice claramente que se tiene que proclamar el Evangelio a todas las naciones. No dice que se tendrá que convertir todo el mundo. Eso sería lo óptimo, pero al final cuando ya esté, como dice, el llanto y el dolor del parto, es que la gente obligadamente se tendrá que convertir. El otro punto que tenemos sobre este tema es el anticristo. Eso lo he sacado del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 676. Y también en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, en donde indica el evangelista: hijos míos, esta es la última hora, habéis oído que iba a venir el anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que ya es la última hora. Bueno, es verdad que durante toda la historia de la humanidad y de la Iglesia siempre han aparecido anticristos. Anticristo significa contra Cristo. Siempre ha habido personas, naciones en contra de Cristo, en contra de las enseñanzas de Jesús. Y en primera de Juan 1:22 señala: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Recordemos que siempre ha habido en el mundo, como les dije anteriormente, en el mundo entero y en todas las épocas, anticristo. Unos más rudos y crueles que otros.
pequeños y grandes. Pero el anticristo por antonomasia, es decir, el verdadero, el efectivo, como diríamos ahora en lenguaje moderno, aún no se ha aparecido. Todos hemos escuchado de Nerón, que es catalogado como el más grande anticristo porque persiguió a los cristianos. El primer perseguidor de los cristianos, Nerón. Luego tenemos que otros personajes en la historia, como Hitler, como Stalin, Napoleón, etc. Todos ellos fueron anticristos. Pero, como les dije anteriormente, el anticristo por antonomasia todavía no aparece sobre la tierra. Bueno, y dice la palabra de Dios que ese anticristo hará grandes milagros, prodigios, e incluso engañarán a muchos cristianos, a muchos hombres, porque tomará una impostura como que fuera Dios. Hará muchos prodigios en el mundo entero. Y así como Jesús hará muchos milagros, pero el Señor nos advierte, no se deje engañar. Cuando le preguntaron los apóstoles a Jesús, ¿cuándo será el día que Él regrese por segunda vez? ¿Y cuándo serán las señales del fin del mundo? Lo primero que Jesús hace y dice, no se dejen engañar, porque vendrán muchos engañadores que usurparán mi nombre, pero no les crean. Segundo punto tenemos como otra señal del fin del mundo, es la gran apostasía, la gran apostasía. Eso lo encontramos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, donde indica la palabra de Dios que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición. Mire cómo dice la palabra de Dios, que dice que primero tiene que venir la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es la negación de la fe. Todo aquel que se aparta de la fe es un apóstata. Y eso se va a venir en gran manera, a tal punto que ya hay mucha gente, muchas personas en todo el mundo, que cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, habrán pocos que creerán en Dios, en Jesús y en su iglesia. En Lucas 18:8 indica la palabra de Dios. Jesús dice, el Hijo del Hombre regrese, venga, encontrará fe sobre la tierra. Es decir, que muchísimas personas van a apostatar de la fe.
Y otro punto que también nos señala la Iglesia a través del Catecismo Católico, que es las penalidades de la Iglesia o la última prueba de la Iglesia. Eso lo podemos constatar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 675. En Mateo 24:12 nos indica el Evangelio: y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. O sea que el hombre ya no va a tener amor por sus hermanos. Y en Apocalipsis 12:12 también indica: regocijaos, cielos, los cielos y los que en ellos habitáis. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:17. Entonces, despechado contra la mujer, el dragón, es decir, el demonio, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan aún los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo al maligno. Si bien es cierto que es de conocimiento general que estamos en uno de los tiempos donde el maligno es el que reina en este mundo. ¿Y por qué es el que reina en este mundo, en estos tiempos específicamente? Porque en el mundo solo se ve maldad, en el mundo solo se escucha secuestros, robos, asesinatos, bombardeos, e impera la maldad. Pero así también, como dice la palabra de Dios, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y esa es la gracia con que contamos, la protección del Señor Jesús y la Virgen a los fieles creyentes, a los que servimos a Dios con todo el corazón. Bueno, si hemos escuchado nosotros últimamente también en estos días, ese también ha sido el motivo por el cual me decidí hacer este compartir sobre este tema. Hay personas que se sienten preocupadas, hay personas que incluso se apenan y hay muchas personas débiles que no soportan tanta calamidad. Hemos escuchado guerras y rumores de guerra. Hemos experimentado enfermedades nuevas, enfermedades pandémicas que se convierten y se convirtieron en enfermedades endémicas, como es el asunto de algunas enfermedades, por mencionar algunas, el cólera, el dengue, etcétera. Y propiamente la enfermedad que todavía azota al mundo es el COVID.
Y Jesús, ¿qué nos dice al respecto sobre esto? Dice que habrán muchas señales, habrán guerras, rumores de guerras. Una nación se hará enemiga de otra, nación contra nación lucharán. Hay muchas catástrofes en el mundo, pero ¿qué es lo que dice Jesús al respecto? Eso tiene que suceder, pero no es el fin. Eso tiene que suceder, pero no es el fin, dice el Señor. No es el fin, es solamente dolores del parto, solamente dolores del parto. Así que no nos dejemos engañar escuchando, viendo, leyendo noticias que si bien es cierto son verdades, pero que tampoco por esto podemos decir que ya está pero inminente la aniquilación del mundo. Eso tampoco podemos nosotros dejarnos llevar por esos engaños, porque no es verdad. La palabra de Dios claramente lo indica. Y dice el Señor en su palabra. Eso está en el Evangelio de San Mateo, Bueno, y todas estas cosas, estas persecuciones, son la prueba, las últimas pruebas de la iglesia y las penalidades de la misma. Son pruebas que obligatoriamente la iglesia, no solo como institución, sino la iglesia en sí, que somos todos los creyentes. Ya todos estamos enterados de las persecuciones, encarcelamientos, pero que ahora dice que ya han salido de la cárcel los que fueron presos allá en ese país, donde hace pocos meses fue terriblemente perseguida la iglesia de Nicaragua, si no me equivoco. Tenemos el caos de la creación. El caos de la creación. Eso está en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Bueno, y ahí en el Apocalipsis, todos sabemos que Apocalipsis significa revelación. La revelación que Jesús hizo a su apóstol San Juan, el cual estaba separado en la isla de Página. Separado obligatoriamente estuvo ahí. Bueno, y cabe mencionar también que el libro del Apocalipsis, que no vamos a tratar, en cierto, de este tema, porque es muy largo, obviamente. Solamente brevemente voy a mencionar sobre el significado de los
4 sellos más principales que hablan sobre los últimos tiempos. Son 7 sellos. Y según los teólogos, los 4 primeros sellos son los que nos dan luces sobre el fin de los tiempos. Bueno, y comenzando con el primer sello, es necesario recalcar que el Cordero, según el Apocalipsis, el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado. Concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos con otros. Caballo rojo, signo de guerra, de sangre. Y eso es lo que se ha visto, especialmente últimamente, nación contra nación, entre hermanos se están matando. Y además indica que a este jinete del caballo rojo se le dio una espada grande, indicios de guerra. Ahora en el tercer sello, y dice que cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven, mire entonces y habla. Y un caballo negro, y el que lo montaba tenía en la mano una balanza. El caballo negro. Tercer sello, que representa como un caballo negro. Primer sello, caballo blanco, el triunfo de Jesús. Segundo sello, caballo rojo, signo de sangre y de guerras. Tercer sello, caballo negro, y el que lo montaba, el jinete que lo montaba, tenía en la mano una balanza. Ese pesa en la balanza productos especialmente comestibles. Entonces, la interpretación de los teólogos católicos es que este tercer sello es un símbolo de la carestía, símbolo de la carestía, tercer sello, caballo negro, y el jinete dice que le dieron una balanza. Y oí una voz en medio de los 4 vivientes que decía 1 litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por denario. Pero no causes daño al aceite y al vino. Habla del trigo, del aceite. Son productos comestibles, símbolo de la carestía. Todos experimentamos que también ha suscitado producto de estos tiempos por varias razones. La carestía, la falta de trabajo, no solamente en nuestro país, sino en muchos países e incluso países potenciales. Todos podemos ver en el YouTube e incluso países que llevan la posta en el mundo, que hay también falta de empleo y hay necesidad y hay pobres también.
Y esa es la carestía que en algún momento se va a agudizar, algún momento. Bueno, y todos sabemos que cuando hay carestía aparece el abuso y el reabuso, diría yo, de las personas, no todos por supuesto, que se encargan de la distribución de productos especialmente de consumo masivo. Ya todos experimentamos esto, estos fenómenos. Bueno, y el cuarto y el último sello que los teólogos católicos proponen como signo del fin del mundo. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, ven. Miré entonces y había un caballo verdoso. El que lo montaba se llamaba Muerte y el Hades. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. El cuarto sello dice que había un caballo verdoso. Y cuando alguien muere, un cadáver, como que tiene este color, un verde especial, ¿no? Y mire que el Apocalipsis dice, el que lo montaba se llamaba Muerte. Es decir, este sello es el símbolo de la muerte, el símbolo de la muerte. Dice para matar con la espada, con el hambre, con la peste. Y la muerte viene justamente por estos elementos, por el hambre, la sequía, con las guerras y con la peste, con las fieras de la tierra. Bueno, cada vez que ha habido guerras, gracias a Dios no las hemos vivido todavía, pero cuando hubo las dos guerras mundiales conocidas por toda la humanidad, la primera guerra que tenemos conocimiento de estos últimos siglos, perdón, de estos últimos años es la guerra de 1914, que según los entendidos mató a más de 3 millones de personas. Y la guerra del año de 1939, que también indican los estudiosos que duró casi el doble de la Primera Guerra Mundial e igualmente mató casi el doble de la humanidad. Dos guerras terribles, mundiales, que dejaron muertes, que dejaron hambre, que dejaron sequía e incluso me atrevo a decir que aparecen pestes, porque ante tantos muertos hay, aparecieron muchos virus y muchas enfermedades.
Y por eso que este cuarto sello indica que es el del amor. Bueno, y en Apocalipsis indica, bueno, que hay un quinto, sexto y séptimo sello, todos los cuales indican y confirman lo que estos cuatro primeros sellos señalan acerca de la aniquilación, si se puede decir así, de la humanidad. Y el séptimo sello es como quien dice ya lo último, pero se refiere casi a lo mismo de lo que hemos hablado. Pero dentro de tantas cosas, vuelvo a repetir, que todas estas cosas sucederán conforme la voluntad de Dios. Y yo me atrevo a decir también que el Señor Dios Todopoderoso cumple lo que en justicia debe hacer en sus designios. Sin embargo, que si la humanidad se arrepiente, se convierte, cambia de vida y se voltea para dar la cara a Dios, el Señor en su misericordia puede cambiar signos. Recordemos cuando Jonás fue a predicar a Nínive, Dios le mandó a Jonás, que fue pese a su inquietud de no querer hacerlo, sin embargo terminó haciéndolo. Se fue a ese país de Nínive y fue a predicar que en 40 días Nínive será destruida. El Señor le mandó al profeta Jonás a advertir a Nínive que sería destruida en 40 días. Sin embargo, Dios en su designio y su misericordia no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque Nínive, el país de Nínive, se arrepintió de sus pecados, se vistió de sayal, hizo penitencia y se convirtieron. Y el Señor no destruyó ese país. Por eso es que digo que si el hombre se convierte y cambia de vida, si la humanidad considera a Dios como su Señor, Dios puede cambiar sus designios en atención a sus hijos. Recordemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y somos como un artista cuando hace una obra maestra, que eso es lo que es el hombre, una obra maestra dentro de la creación maravillosa. El hombre es la obra maestra de Dios Todopoderoso. Si un artista, un pintor hace una magnífica obra, al pasar los años se deteriora. El artista no la destruye, sino que la restaura, porque es una obra de arte que ama. Y así somos para Dios. Somos su obra de arte y Él no quiere la destrucción de su obra de arte. Bueno, y aprovecho también para decirles que el fin del mundo
no la debemos de temer, en el sentido de que no debemos dejar que se apodere de nosotros la inquietud extrema, sino más bien tenemos que recordar las palabras de Jesús. El Señor no, cuando venga en la parucía, es decir, en segunda venida, el Señor no es, Dios no es que va a destruir la tierra y desaparezca todo y todo. Eso no va a ser. El fin del mundo será como una purificación, una transformación. Una vez un sacerdote, cuando nos daba una clase de justamente de Apocalipsis, nos indicaba que el fin del mundo no es la aniquilación total, sino es una transformación. Por eso es que le digo, nosotros no debemos dejar que la pena, ni la inquietud, ni el error, ni el horror que quieren meter, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente sí. El Señor lo que va a hacer es transformar. Y es más, nos dijo en su palabra, estas cosas tienen que suceder, pero al que se mantenga fiel hasta el final se salvará. Ese es el único requisito, mantenernos fiel a seguir las enseñanzas de Jesús y servirlo, pase lo que pase, contra viento, contra marea, contra cosas, personas, incluso que pretenden que dejemos el servicio o que simplemente nos critican duramente, y con eso es un arma que nos convertimos del enemigo para que dejemos el servicio a Dios, dejemos votado algún trabajo que hagamos en la iglesia. Eso no podemos hacer, bueno, lo podemos hacer, pero no lo debemos hacer. Porque el Señor mismo dijo que por llevar mi nombre, por llevar mi palabra, mi mensaje, a causa mía serán perseguidos. Y eso es lo que ha pasado y sigue pasando. Y es más, nuestra iglesia, me atrevo a decir, se fortaleció, creció con la persecución. Recuerden que cuando mataron al primer cristiano, que fue Esteban, el cristianismo, a través de la huida, si se puede decir, de Israel, porque de ahí se dispersaron los cristianos y llegaron a Asia, África, incluso España. Se comenzó a expandir el cristianismo. Todo esto ocurrió a raíz que mataron a Esteban. Y todos los cristianos, en todas las épocas, la iglesia en sí ha sido perseguida e incluso por, me atrevo a decir, por países, personas, sectas, ha sido perseguida. Toda la vida
en toda la historia de la iglesia usted va a encontrar que la iglesia y los cristianos siempre han sido perseguidos. Pero pese a esa persecución, matanza incluso, la iglesia salió adelante. Y nosotros también con ella, como militantes de la iglesia católica, salimos adelante. Adelante porque creemos en la promesa de Dios y el que da la vida por Dios, por el Evangelio, no la pierde, sino que al contrario, el que pierde su vida por mí, la ganará, al contrario de lo que puede pensar cualquier persona. Entonces, hermano, otro aspecto, o más bien otra de las señales del fin del mundo, que nos indica la llegada de ese día o de ese momento, es la conversión de los judíos. Eso está en Romanos 11, 26. Dice, y así todo Israel será salvo, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las iniquidades. Todo Israel será salvo. Bueno, como es el conocimiento público entre los cristianos, que los judíos no solo que no creyeron en Jesús, sino que lo trataron de todo, hasta un diabólico, y es más, mataron al Hijo de Dios, al ungido, al Cristo, al Mesías. Los judíos se tendrán que convertir, es decir, que tendrán que reconocer al Mesías. La Iglesia Católica en el numeral 674 indica el reconocimiento del Mesías por todo Israel. Ahí está claramente como Pablo profetiza esta parte de la historia del mundo como punto neurálgico, por así decirlo, para el fin del mundo. La conversión de los judíos. Es decir, que los judíos que no creyeron en Jesús como Mesías y Salvador tendrán que reconocerlo como el único Salvador, el que vino, el que es y el que será. Y así todo Israel será salvo. Y ahí hay una parte también que leía, donde indica que hay una parte de la Biblia, que a mí no se le empate, se las digo, pero no la noté aquí, donde dice que la salvación vendrá de los judíos, en una de las cartas de San Pablo. Ya mismo la veo por ahí, si la tengo, la cita bíblica. Entonces, ¿por qué la salvación vendrá de los judíos? Si los judíos no creen, no creyeron, no creen en su mayoría en Jesús como Salvador, como el libertador del pecado y del amor. ¿Cómo va a ser Israel signo de salvación? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo puede ser si no conoce? Parecería que fuera una contradicción.
Yo vuelvo a repetir por si acaso no he pronunciado bien. Como Israel va a ser signo de salvación en el fin del mundo si no creen, no creyeron, no creen en Jesucristo como Salvador del mundo, como Salvador del género humano. ¿Cómo podrá ser esto? Recuerden lo que acabamos de leer en Romanos 11:26. El pueblo de Israel, los judíos, reconocerán a Cristo como su Salvador. Y voy a unir esta parte, póngame mucha atención. Esta parte con el caos y la falta de fe. Jesús dijo, hallaré cuando yo regrese fe en la tierra. Hallaré cuando yo regrese fe en la tierra. Por otro lado, dice San Pablo, que de Israel saldrá la salvación. Entonces, cuando el pueblo judío acepte a Jesús como el Señor y Salvador del género humano, la humanidad verá como prueba palpable del poder de Dios cuando todo Israel reconozca a Jesús como Salvador. Cuando la gente que ha perdido la fe vea eso, en ese momento Israel se convertirá como signo de salvación. Sí, sí me hice entender. Si alguien no me entendió, yo con todo gusto, si me piden, yo les vuelvo a repetir. Allá. Gracias. Bueno, aquí mi esposa me... ¿Dónde podemos encontrar eso? La salvación viene de los judíos, Juan 4:22. Bueno, yo les voy a leer, ya les voy a leer donde dice lo que les acabo de decir. Eso está en San Juan 4. Veintidós. Porque la salvación viene de los judíos. Al final del versículo 22. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 22. Así empieza el versículo 22, capítulo 4 de San Juan. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Y añade, porque la salvación viene de los judíos. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 22. La salvación viene de los judíos. Ya les expliqué en qué momento y por qué razón. Listo. Y ya con esto ya prácticamente he terminado con estos. Son 5 puntos que nos sugieren algunos teólogos y la Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Ahí lo pueden revisar. Ahí lo pueden revisar para que ustedes contacten personalmente. Pues yo no sé cuánto tiempo tengo. Tienes 3 minutos, tienes 3 minutos.
Y no sé ahí, si fuera factible conectarnos para unos 10 minutos más de preguntas o otra vez al tercer enlace. Si deseas, lo hacemos en este momento para que Mara termine el enlace, o sea, que ponga a salir para todos. Nos terminar unos bueno, 10, 15 minutos. alguna pregunta, bueno, sobre este tema del fin del mundo, hay muchas teorías, muchas opiniones, que yo siempre digo, la palabra de Dios no es de opiniones, la palabra de Dios es eso, palabra del Señor, palabra que se cumple y no la podemos interpretar